Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya, gracias a Dios. No sé lo que usted ha experimentado este día, pero gloria a Dios. Ha pasado algo maravilloso. Hemos disfrutado algunas cosas que ya Dios tenía preparadas para nosotros. Amén. Y ahora yo no tenía micrófono, así es que puede gritar. Gloria a Dios. Aleluya, a Él sea la honra y la gloria. Vamos a hacer una oración y en esta oración vamos a pedirle al Señor como siempre que bendiga y multiplique lo que usted ha propuesto desde su hogar apartar para la obra de Dios, y que Dios bendiga a todos aquellos que lo hacen de todo corazón. Amén. Oremos y démosle gracias y prepare su corazón, su mente. Dios quiere hacer algo con nosotros, pero requiere de nuestra atención, requiere de nuestra obediencia. Así es que cuando usted y yo de alguna manera nos esforcemos, vamos a mirar que el propósito de Dios se va a ir manifestando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias primeramente por este día tan especial. Gracias, poderoso Dios, por aquellos que han consagrado algo para tu obra, Señor. Que tú sigas bendiciendo sus vidas, Padre amoroso, que tú nos sigas permitiendo, Señor, disfrutar, Padre bendito, de esas bendiciones, Señor Jesús, cada día. Y Padre amoroso, que tú siempre, Padre bendito, multipliques como lo has hecho hasta este tiempo, Señor, las bendiciones, Padre amado, que son recibidas en este lugar, Padre bendito, y que tú cuides, Señor, y bendigas a cada uno de tus siervos que han propuesto en su corazón, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, también por los que administran este departamento, Señor Jesús, este ministerio. Que tú bendigas sus vidas, Padre amoroso, y les permita siempre llevar esa transparencia como hasta hoy lo ha permitido, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice pues, Padre amado, y tú sé con cada uno de tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor, Él lo merece. Tome su lugar, agarre su Biblia y vamos a preparar algunas escrituras que voy a invitarle a que las leamos juntos. Dios definitivo tiene algo para usted y para mí. Y cada día, hermanos, es una oportunidad y un privilegio poder nosotros, de una manera especial, poder participar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay algunas cosas que pues algunas veces nosotros no las alcanzamos a mirar, pero Dios tiene un propósito y quiere que usted y yo pongamos atención. Amén. Y vamos a invitarles que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 15 verso 56, solamente ese versículo, y después vamos a ir también allá a 1 de Juan capítulo 3. Dios tiene un mensaje para mí. Y después vamos a ir al libro de Romanos, que vamos a hacer 3 lecturas. Y les quiero decir que mire lo que dice aquí. Estamos hablando y vamos a hablar de un tema que concierne a todos. Amén. 1 Corintios capítulo 15 verso 56. Y les quiero decir que este mensaje que Dios me dio es para mí y también para todos los que reciben su palabra, que les permita mirar que Dios tiene un propósito. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una petición aquí, después vamos a orar por ella. Antes de que lea la escritura y que todos lo tengan, cuando la vayan teniendo, pónganse de pie y así sé que ya la tienen en sus manos. 1 Corintios capítulo 15 verso 56. Es un solo versículo que vamos a leer ahí. Vamos a leer otro versículo en 1 de Juan capítulo 3 verso 4 y después vamos a ir al libro de Romanos. Amén. Y después les voy a decir cómo se llama este tema. Amén. Ya tienen verso 56. Y déjenle, voy a decir que tomen en cuenta esto que vamos a leer, es la descripción de lo que Dios le permitió al apóstol Pablo mirar, y usted y yo es necesario que también lo miremos, porque es algo que podemos nosotros de alguna manera aprender para nosotros no dejar que esto opere en nuestras vidas. Amén. Dice así, verso 50, ¿ya lo tienen? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Una vez más vamos a leerlo para tomar en cuenta y acuérdese lo que leyó. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Amén. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 3 verso 4.
Y les digo, vamos a leer estos 3 versículos para poder darle de alguna manera énfasis a lo que tenemos en propósito hablar, ya que de alguna manera usted y yo estamos invitados. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Amén. Acuérdense lo que leyó allá, Primera de Corintios, dice que ya que el aguijón de la muerte, que el aguijón, ¿ya lo tienen? Dice aquí, todo aquel que comete pecado se infringe la ley, se infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una vez más, amén. Ahora vaya al libro de Romanos capítulo 9. ¿Ya lo tienen el libro de Romanos? Wow, están ganando, amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar. Permítame un tantitito, amén. No, perdón, estoy mal yo aquí. Capítulo 12, verso 9, perdón, estoy mal. Capítulo 12 de Romanos, verso 9, estoy al revés. 12, 9 de Romanos. ¿Lo tienen? Y la escritura dice así, ya lo tienes, los que lo tienen, digan amén para saber. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguir lo bueno, amén. Vamos a hacer una oración y en esta oración le pido y le invito que usted y yo le pidamos a Dios que nos permita discernir lo bueno y lo malo también, pero que también nos permita mirar que hay un propósito para que nosotros podamos despegar al vuelo que estamos predestinados, amén. Les voy a decir, hay un punto de partida para nosotros, pero sin este evento en nuestras vidas nunca vamos a poder tener un principio para alcanzar la meta, amén. En sí el tema se llama no podemos despegar sin Cristo, amén. Por eso es que este asunto usted lo va a tener que mirar de una manera que va a ser un beneficio para nosotros, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias maravilloso Dios por este día. Gracias precioso Jesús, porque en ti, Señor Jesús, encontramos, poderoso Dios, una esperanza viva. En ti, poderoso Jesús, encontramos, Señor Padre bendito, una promesa fiel. En ti, poderoso Jesús, encontramos, Señor, una salvación, Señor, que no podemos encontrar en ningún otro lugar, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, Señor, Padre amoroso, y que podamos entender este propósito, Señor Jesús. Que nosotros, poderoso Dios, podamos, Señor Jesús, disfrutar, Señor, Padre amado, con entendimiento en nuestro caminar, Señor, y podamos nosotros, por nuestra propia voluntad, ir, Padre amoroso, separándonos de lo que estorba, Señor, para nosotros caminar, Padre amado, a la meta que es vida eterna, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y bendice la vida de cada uno de los que están en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos todo esto, Señor, y prepara las mentes de aquellos que van a escuchar este mensaje este día. Que tú seas, Padre amado, el que nos permitas disfrutar, Señor, tus promesas fieles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar dándole un gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Aleluya, gracias a Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. Una vez más, no podemos despegar sin Cristo este vuelo, amén. Les quiero decir que desde que usted viene a Cristo, entrega su vida a Cristo, empezamos una travesía y la meta es vida eterna. Pero también le quiero decir que si nosotros no entramos desde el principio en Cristo Jesús y si nosotros no podemos de una manera confiar que Cristo es el que nos lleva a esa meta, no vamos a poder nosotros ir elevándonos a la meta, amén. Esto es algo que usted y yo lo tenemos que mirar de alguna manera. Dios tiene un propósito y es un vuelo que levantamos ciertamente, pero hay algo que siempre nos va a tratar de detener, hay algo que siempre nos va a tratar de alguna manera disturbar. Yo estaba mirando en los términos literales algunas cosas que dije, wow, tenemos que nosotros renunciar a algunas cosas para poder iniciar nuestro vuelo. Y les digo, ¿sabe por qué? Porque estamos tratando con almas, estamos tratando con personas que
de alguna manera están en el principio de su interés en Cristo, y es necesario que ellos sepan que tienen que despojarse de algunas cosas y saber decir no. Amén. Lo que usted leyó ahí en el libro de Romanos es algo que dice que el amor sea sin fingimiento. Entonces este punto es algo que tenemos que poder tenemos que poner atención y poder discernir que nosotros no podemos engañar a Dios. Si nosotros engañamos a Dios, hermanos, nos engañamos a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque no podemos decirle a Dios que lo amamos fingiendo amarlo cuando nosotros tenemos todavía nuestra mente y nuestro corazón en el mundo. Tenemos que separarnos de todo esto, y aún los hijos de Dios tenemos que tomar decisiones. Amén. En sí, la meta de nosotros es algo que no se puede alcanzar de otro modo más de que de esta manera. Amén. Solamente en Cristo se puede alcanzar esta meta, y si usted está predestinado a esa meta, va a tener que renunciar a algunas cosas. Yo también voy a tener que renunciar a algunas cosas. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Cristo Jesús. Leímos los otros textos bíblicos porque es necesario que usted y yo aprendamos lo que Dios dice. Y lo que usted leyó y yo leí allá en el libro de Juan, dice que o sea, en sí el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces aquí le voy a decir que cada que participamos en el pecado, participamos del pecado, lo que estamos es nosotros traspasando la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que conocer estas cosas, y vamos a pedirle a Dios que nos permita desarrollar este mensaje, que usted y yo pues recibamos algo de beneficio. Amén. Porque muchos están ahorita en un tiempo donde de alguna manera podríamos decir que es el principio de los pasos para elevarse a una vida diferente. Y esta vida diferente requiere de que conozcan a su enemigo. El aguijón del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, Dios le permitió mirar que el aguijón del pecado es muerte. En otras palabras, ¿cómo nos pudiéramos nosotros de alguna manera quitar ese aguijón de pecado? No hay ninguna otra manera más de que viniendo a Cristo. Si venimos a Cristo, Él es el que nos quite ese aguijón de pecado. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a decir, yo empecé a pensar en mi manera de pensar, y yo miré algunas comidas que definitivo yo no me comería. Y yo sé que aquí hay muchas personas que hay algunas comidas que nomás las huelen y les produce náuseas. ¿A cuántos de ustedes les pasa algo así? Hay comidas que no las podemos ni oler porque nos producen náuseas. Amén. Pero es que yo decir que esas comidas aún para otros son una delicia. Amén. Y lo que dice ahí, lo que usted leyó en el libro de Romanos, es algo de lo que estamos hablando. El amor de Dios sea sin fingimiento, y la otra parte, aborrecer lo malo. Entonces le voy a decir que esas comidas que le hablé en el término literal, nosotros cuando lo solemos de verdad, es más, no podemos ni estar allí donde huele a esa comida. Pero le voy a decir que el pecado tiene un aroma también y una distinción que muchos de nosotros, definitivo, pasamos por esa etapa, y muchos nos enamoramos del pecado sin darnos cuenta. Estábamos enamorados del pecado, y muchos están enamorados todavía del pecado. Entonces es imposible elevarse a la altura que Dios quiere tenernos para que el diablo no nos pueda tomar. Pero esto es posible si nosotros reconocemos y venimos a Cristo y le decimos: Señor, líbrame de todo eso, Señor. Yo quiero servirte de verdad, yo quiero volar de verdad en tu propósito, en tu voluntad. Amén. Entonces todo esto usted lo va a tener que analizar. Amén. Y le voy a decir que nosotros sin Cristo no vamos a poder despegar hacia la meta. Tampoco sin Cristo vamos a poder nosotros ir en seguridad. En otras palabras, podemos conocer lo bueno y lo malo, pero si no decidimos servirle a Cristo de todo corazón, vamos a estar nosotros atados a lo malo. Esa es una ley de gravedad, y esta es la gravedad del pecado que nos llama, nos tiene de alguna manera con un imán, de una manera que no nos deja a nosotros elevarnos a servirle a Dios como Dios merece el servicio. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Esto se trata de una realidad. Amén. Y se trata de una realidad de confrontar al enemigo de nuestra alma de una manera valiente y determinante. Nosotros, sabiendo lo que es pecado, esta es la manera, confrontarlo, y nosotros, sabiendo que es pecado, no participar del pecado. Esta parte es algo esencial para nosotros, porque nos va a permitir a nosotros guardar una distancia del pecado, y esto nos une a Cristo.
De ahí le voy a decir que también la otra parte, si nosotros participamos del pecado, lo que nos une al pecado es a la muerte, a la separación de Cristo. Entonces es necesario que entendamos que Dios nos está llamando para vida, pero ¿a qué nos está llamando? Para muerte. Y usted y yo tenemos en nuestras manos la decisión, pero se trata de confrontar y hacer una decisión firme, determinante, a servicio del que nos está llamando para vida eterna, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se trata de saber que el enemigo de nuestra alma no está también dispuesto a perdernos así tan fácilmente. Él va a hacer todo lo posible por mantenernos ocupados en lo que más nos gustaba, que es el pecado. Y yo le voy a decir, esto es algo que dije, wow, cuando empecé a analizar todo esto, dije, Señor, ¿cómo es posible que nos pase esto a nosotros? Pero nos pasa a nosotros. Y déjale, voy a decir que esta es una parte que a mí personalmente me impactó, la manera como Dios me permitió mirarlo. Les voy a decir por qué, porque muchas veces nosotros queremos ver el pecado o al enemigo de nuestras almas como el diablo que es, y nunca se presenta como diablo. Siempre se presenta tan suave y tan, de alguna manera, que nos trata de persuadir. Y déjenle voy a decir, en lo que yo entendí, a multitudes ha engañado y siguen engañando. Y a mí también me engañó, hermanos. Amén. Y esto de que yo les estoy diciendo, déjenle voy a decir que de alguna manera, cuando se presenta el enemigo, se presenta como algo que nos llame la atención. La peor de las cosas es que nosotros no sabemos que la actitud, muchas veces el enemigo viene disfrazado. Y nosotros tomamos actitudes, tomamos costumbres, de alguna manera que esas costumbres y actitudes a nosotros nos invaden, nos conquistan, y muchos se forjan en sí mismos una manera de ser en criterio que dice, es que así soy yo. Que forjamos una manera de ser que no es aceptada por Dios, pero el otro la puso en nosotros y nos enamoramos de ella. Es más, hasta muchos han llegado a decir, es que me gusta así como yo soy, me gusta ser como soy, me gusta sentir lo que siento. Yo no sé si usted lo pueda haber dicho alguna vez, pero muchos lo dicen incluso, me gusta sentir lo que siento, sin saber que lo que siente está ligado a una esclavitud de pecado donde lo está conectando a la muerte. Este es el punto. Por eso es que debemos de saber que traspasando la ley de Dios, la voluntad de Dios, estamos nosotros transfiriendo o traspasando la ley, la voluntad de Dios, y esto es pecado. Tenemos que aprender estas cosas, lo que es pecado, y nosotros evitarlo. Amén. Yo les decía esto. Por eso dice la Escritura, el amor sea sin fingimiento. A todos podemos fingirle y nosotros sí lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Si a Dios le decimos que lo amamos, pero nosotros participamos de pecado, estamos mintiendo o tratando de mentir a Dios, porque Dios lo sabe que no le amamos con todo nuestro corazón. Estamos enamorados de algo que nos gusta en nuestra carne, no del Todopoderoso que nos hizo y nos crió para algo bueno, para la alabanza de su gloria. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo todavía? Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Les quiero decir que este ingrato, que no merece ni que se mencione su nombre, de muchas maneras ha tratado y trata y sigue tratando, conquistando, y algunos ya que los conquistó, los sigue metiendo más adentro de donde están todavía. Amén. Les quiero decir que la desobediencia ya es un estado de muerte, pero aparte de desobediencia nos carga con muchas actividades que definitivo van contrarias a la voluntad de Dios, y lo peor del caso es que muchos sabemos de esas actividades y sabemos que a Dios no le agradan esas actividades, pero nosotros participamos voluntariamente. A nadie le dice que participe de flojera, ¿verdad? Para servirle a Dios, pero participamos de flojera. En otras palabras, estamos nosotros invitados a ser fervientes, a nosotros ser activos. Si usted sigue leyendo el capítulo 12 del libro de Romanos, dice que nosotros tenemos que tener un gozo siempre, gozosos en la esperanza. Termina diciendo 12:12, sufridos en la tribulación y constantes en ¿qué? Ya cuando se habla de oración no nos gusta. Es un punto que usted y yo tenemos que entender eso, amén. Pero ese cuanto más siempre se ha enredado en cosas que a nosotros nos hacen sentir confortables y a gusto, amén. De ahí le voy a decir, en su disfraz
de alguna manera se ha presentado a muchos, y esta es una de las cosas que yo les digo. Les dije, yo les mencioné actitudes, hábitos que se han hecho, que los hábitos forjan una costumbre. Todo esto está entre nosotros y de alguna manera nos invita a participar incluso en mentira, porque muchos de nosotros, aún siendo cristianos, mentimos. Y sabemos, ¿sabe qué? Lo peor del caso es que decimos, es una mentira piadosa. La mentira se llama mentira y tiene una consecuencia, es pecado. Entonces, le voy a decir que qué hermoso es que usted y yo, en el capítulo 19 del libro de los Salmos, nos menciona que nosotros por su palabra somos amonestados y nosotros aprendemos en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Es ley. Le voy a decir que no estamos bajo ley, estamos bajo gracia, pero la gracia tiene su ley. Leyó lo que dijo, el pecado tiene su ley también. Y el pecado en su ley, ¿sabe qué? Él está incitando a participar a otras actividades para que lo hagan más fuerte en él como pecador. Esa es una actividad que el enemigo tiene en planes para que el hombre se profundice más en el pecado. Al que le gusta una cosa le pone otra para que le guste. Y sabe que ya no es una ni dos, sino son 3 o 4 que le gustan al hombre, que son pecado. Y participa. Muchas veces para tapar una mentira tiene que echar 4, 5, 6, 7 mentiras. Entonces mire nada más a dónde nos lleva. Amén. De alguna manera también podemos mirar que hay decisiones equivocadas. Esas decisiones equivocadas a nosotros nos llevan de una manera del otro lado de la voluntad de Dios. Decisiones equivocadas, y les puedo mencionar algunas. Una es nosotros decidir dejar en segundo lugar a Dios. Cuando Dios dice amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, quiere decir que Él es el primero que debe de recibir la atención y de recibir el honor y la gloria de todas las cosas. Amén. Entonces estas son decisiones equivocadas, aunque a nosotros no nos guste, pero muchas veces sí lo hacemos. Entonces son decisiones que a nosotros nos llevan del otro lado, de contrario a la voluntad de Dios. Y estas decisiones muchas veces nos cuestan mucho, porque muchos por una decisión han perdido su vida. Tenemos un rey que le dijo al apóstol Pablo, ahí en el capítulo 26 del libro de los Hechos: por poquito y me convences. Por eso poquito se perdió. Basta poquito, dice, basta poquita levadura, ¿para qué? Para endeudar toda la masa. Entonces no es necesario mucho pecado. El simple hecho de estar en el pecado, nosotros merecemos en sí, nosotros merecemos un juicio. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ciertamente hay pecados que dice la palabra de Dios que son de muerte. Hay pecados también que dice la palabra de Dios que aunque el hombre diga que no peca, ha pecado y sigue pecando. Pero el punto es reconocer nuestro pecado. Levántate, dice, 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas se levantará. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Sin dejar afuera también podemos mirar que el enemigo, a través de todo esto, de todas maneras sigue trabajando en la mente y el corazón del hombre. Y la mente y el corazón del hombre muchas veces es impactado por odios. Y los odios en algunas ocasiones terminan en pleitos. También es impactado por celos. Todo esto está en nuestros medios. Está enredado también, y son sentimientos. Todo esto, mire, le voy a decir que el sentimiento empieza con el pecado empieza con un sentimiento. Y ese sentimiento empieza a dar a luz el fruto de lo que espera el enemigo. Te voy a decir que hay sentimientos buenos también y sentimientos malos, pero nosotros debemos de discernir. Por eso dice la palabra de Dios. Yo no lo dije, la palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice que nosotros de una manera muy especial dice que el amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Y deje la otra parte que dice, y son 2 partes, dice aborrecer lo malo, y la otra parte de alguna manera usted y yo tenemos en comisión, porque es una comisión. Amén. Aborrecer lo malo y seguir. Entonces, para que usted y yo podamos aborrecer lo malo, necesitamos saber qué es lo malo. Si no sabemos qué es lo malo, ¿sabe qué? Precisamente por eso mucha gente se ha enredado en cosas malas, porque no sabe. Pero hay muchos que no saben, pero hay muchos que sí saben y se enredan.
Ese es el peor de los casos. Dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Y todo esto, déjale, voy a decir que son sentimientos que nos llegan, y muchas veces este sentimiento de juicio también ha llegado a muchos de nosotros. Juzgamos a nuestro hermano por lo que vemos en nuestro hermano. Cuando nosotros no nos llamó para ser jueces, nos llamó para nosotros ser un cuerpo en Cristo y amarnos los unos a los otros, dice, como a nosotros mismos. El mandamiento está: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿sabe qué? Ese es el mandamiento de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a alguien, sabe que nunca lo va a juzgar. Va a orar por él, le va a incitar a que se levante si lo ve caído, lo va a incitar a que de alguna manera tome y renueve, de alguna manera otra vez renueve su vuelo, que no esté caído. Pero le voy a decir que este es el amor de Dios. Es un sentimiento que Dios puso para beneficio en el pueblo de Dios. Amén. Y le voy a decir, de alguna manera nosotros podemos hablar de estas cosas, y lo peor de todo es que algunos participamos de algunas de estas cosas. Amén. Cuando participamos, déjele, voy a decir que la peor de las cosas es que aquí muchas de las cosas malas nosotros las miramos como buenas. Ese es un problema que tenemos los hijos de Dios aún. Muchas cosas las llamamos que son buenas siendo malas. Por ejemplo, la flojera, ¿ustedes creen que sea buena? Dice la palabra que es mala. Pero muchos le queremos dar, como quien dice, el verbo acá en la tierra sí dice, le queremos dar machetazo a caballo de espadas. Dios lo sabe todo. Y ponemos el pero por esto y por lo otro, una justificación que no nos va a cubrir delante del que todo lo sabe. Todo lo sabe nuestro Dios. ¿Cómo nos vamos a cubrir delante del que todo lo sabe? Mintiéndoles a nuestros hermanos, nosotros nos metemos en otro problema peor, mintiéndole a nuestro hermano. Mejor sería aceptar: ¿sabe qué? Ore por mí, mi hermano, me estoy equivocando. Ore por mí, ¿sabe qué? Tengo esta meta y este reto a vencer. Ore para que me permita vencer en el nombre de Cristo. Pero no le diga el pero tratando de cubrirse y justificarse con su hermano. No, dígale: hermano, me equivoqué, me estoy equivocando. O no lo necesita decir, pero usted sabe, tiene que mejor callar si es posible. Si no quiere decir nada, está mejor que si dice pero es esto, cuando Dios sabe la realidad. Nosotros tenemos que aprender. Todas estas son actividades que el enemigo de nuestras almas nos tiene atados. Yo les digo, queremos emprender el vuelo y levantar nosotros a la altura que Dios nos quiere tener, porque sabe que Dios nos eleva a un nivel donde el enemigo dice que no nos puede tocar. Gloria a Cristo Jesús. Si usted no lo cree, dice la Escritura, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y el diablo no la puede tocar, pero tiene que estar de verdad en Cristo, en Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios dijo. Él es nuestro protector. Él debe ser nuestra habitación. Pero yo le voy a decir, mire las prioridades usted mismo. Yo no lo tengo que juzgar. Yo tengo que mirar mis prioridades. ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo amo? Y la palabra de Dios incluso, mire, nos pone un amor que de alguna manera, porque dice así: el amor sea sin fingimiento. O sea, a Dios no le podemos fingir. Muchas veces, hermano, la iglesia pasa por estas cosas. Miren, les quiero decir que cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, los mismos que estaban administrando en la iglesia andaban buscando a ver en qué le podían encontrar un error a Jesús para juzgarlo. Era el Sanedrín. Y dice la Escritura, no lo digo yo, de alguna manera los fariseos, les quiero decir que después que Jesús les dio una enseñanza grande que a ellos los impactó y ya vieron que llamó la atención a todo el pueblo, ellos andaban buscando de ver de qué manera podían encontrarle un error a Jesús. Y lo confrontaron no para decirle: Señor, reconocemos que eres el Todopoderoso. Lo confrontaron para hacerle preguntas de alguna manera, a ver qué contestaba el Señor. No, les voy a decir, yo no les voy a decir la cita, pero les quiero decir. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar
a los sabios, a los saduceos, se juntaron a una, dice. Ellos se juntaron, de alguna manera se unieron, y no se unieron para decir, bueno, vamos a reconocer que este hombre está diciendo la verdad. Lo miraban como un hombre, no está diciendo la verdad. Se juntaron para ver en qué encontraban con una falta. Y dice, y uno de ellos, incluso era intérprete de la ley, dice, preguntó, dice, para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Como Dios lo sabe todo, Él sabía, o sea que especifica que se unieron para tentarlo, no era para aprender de Él. Este punto muchas veces no crea, incluso están los hijos de Dios. Muchas veces de alguna manera queremos nosotros exponer lo que sabemos y tratando de nosotros ponernos en un nivel donde nosotros tratamos de decir que ignora muchas cosas el que está enfrente de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que la escritura fue inspirada por Dios, presta para corregir, enseñar, redarguir en confianza. En otras palabras, para edificación, no para discusión, para que el nombre de Dios sea glorificado en su vida, en mi vida, amén. Y el mandamiento que les dio, o lo que les contestó Jesús, fue algo que los impactó, que ellos ya sabían, porque ya lo sabían, no era algo que ignoraban. Y mire, este mandamiento también, ¿cuántos de nosotros también tratamos incluso de alguna manera camuflajear nuestra manera de ser? Y lo peor de las cosas es que es con Dios. Porque lo que le dijeron, Jesús les dijo directamente, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. Y les dijo de una manera que a nosotros también nos dice con todas, de alguna manera, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Y detrás de este mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos los puso de una manera en prioridad. Pero mire la situación de nosotros. De verdad, en ocasiones mostramos que amamos a Dios sobre todas las cosas. De verdad, ocasiones también nosotros de alguna manera podemos decir que nosotros damos de alguna manera evidencias que amamos a nuestros hermanos también como a sí mismos. Cuando nosotros los juzgamos, cuando nosotros de alguna manera los criticamos. Cuando la crítica no es algo que Dios tiene para edificación, las tiene y es parte de la estrategia del enemigo para esclavizarnos y atarnos. Tenemos que aprender todo esto porque Dios tiene un propósito, amén. No podemos despegar si nosotros no somos libres de esas cosas. Y la peor de las cosas es que nosotros mismos muchas veces ponemos un hook a esas cosas o un gancho para llevarlas arrastrando nosotros. Y nosotros muchas veces andamos arrastrando un pensamiento y una ofensa que nos hizo alguien en tiempo pasado. Otras veces una mala actitud. Otras veces una simpleza que sea. Pero la traemos en nuestra mente, nomás lo miramos y se recuerda. Yo no sé si a ustedes no les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado esto. Yo traía en mi mente, en mi corazón, una cosa que me habían hecho y dije, un día me la voy a cobrar. Yo pensaba eso y ¿sabe qué? Lo traía en mi mente, nunca se me olvidó, siempre tenía en mi mente cuándo lo voy a encontrar. Y esto pasa en el corazón de muchos. ¿Dónde estaba atado mi corazón? Cuando Dios me hizo libre, ¿sabe qué? Comprendí todas esas cosas y Señor, gracias, descanso de todo eso. Ahora soy libre por tu gracia, ahora soy libre por tu misericordia. Pero ¿sabe qué? Lo peor de las cosas que dice la Escritura, que muchos de nosotros le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno mal. Y Dios dice, hay de aquel, no lo digo yo, dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo. Cuando es reprendido usted en su desobediencia, muchas veces dice el hermano. ¿Por qué no dice Dios me está hablando a través del hermano? Y muchas veces dices, pero lo que yo estoy haciendo no es malo, está bien. Pero le quiero decir que Dios está tratando de tratar con nosotros. El amar a Dios sobre todas las cosas, hermano, es algo que nos permite desatar las ligaduras que teníamos nosotros en el pecado y quitarle la potestad al enemigo que nos tenía atados. Creerle a Jesús.
¿Cuánto le creen a Jesús aquí? No podemos despegar sin Cristo. Para poder despegar necesitamos creerle a Cristo. No le llame bueno a lo malo. No le llame malo a lo bueno. Si usted quiere mirarlo ahí en el libro de Isaías, es lo que dice. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y si usted quiere, mírelo, abra su Biblia allá en el libro de Isaías, capítulo 5. Y mire lo que dice ahí. Wow. Es algo maravilloso para que usted y yo aprendamos que realmente nuestro Dios de una y de otra manera nos está tratando de hablar para beneficio de nosotros mismos. No es para su beneficio de Él. Él sabe que tiene multitudes de ángeles, querubines y serafines, y tiene multitudes de fieles, seres humanos fieles, que han determinado y decidido darle la espalda al mundo y seguir a su Creador. Capítulo 5 y empieza ahí desde el verso 20. Y mire lo que hay. Yo no lo digo. Isaías capítulo 5 verso 20. Si yo lo dijera, ¿sabe qué? No tiene ningún valor. Pero si lo dice Dios, tiene un gran valor. Déjale voy a decir, en esta parte que vamos a leer, déjale voy a decir, aquí hay muchas cosas que usted que está aquí va a aprender, y yo también. Porque hay aquí algunos de nosotros que todavía aquello que nosotros nos tenía como esclavo le llamamos bueno. ¿Y sabe por qué le llamamos bueno? Porque queremos participar de eso todavía. Les quiero decir que las adicciones, eso es algo que es malo y nosotros muchas veces lo sentimos como, ay, qué rico. La desobediencia es algo malo y muchos le llaman que tiene un sabor la desobediencia. ¿Lo tienen ya? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno. En otras palabras, a las cosas malas le dicen buenas. Y luego dice, y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos, mire lo que dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho. En otras palabras, para que entienda este versículo 23, dice que en otras palabras justificamos el que haga lo malo a alguien. No te apures, estás bien. No, ¿sabe qué tenemos que decir? No, lo que Dios dice es que estás mal. Dios dice que no está bien lo que estás haciendo. Poner en segundo lugar a Dios no está bien. Darle las obras a Dios no está bien. Darle, hay como sea. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro sábado? Dios todavía está esperando una ofrenda. ¿Se acuerdan? También leímos el capítulo 12 del libro de Romanos. Dice que entreguemos, os ruego por la misericordia de Dios que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué? En obediencia. La obediencia, amén. Pero dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Gloria a Cristo Jesús. Hay de aquellos. Yo personalmente le puedo decir que muchas veces nunca miraba como malo lo que hacían mal a algunas personas. Y ahora que lo miro como malo y les digo, pues déjenme decir que en parte me arriesgo a que me contesten mal, pero no importa. Es mejor que me contesten mal y yo me lavo las manos. Porque sabe que nosotros somos centinelas que tenemos que decirle del peligro que los acecha. Amén. Si usted decide por Cristo, ¿sabe qué? Y confía en Cristo, su vida está asegurada en Cristo. Amén. Denle la honra y la gloria. Nuestro Dios merece esa honra y esa gloria. Amén. El libro de Romanos que ustedes leyeron, hermanos, no es una coincidencia lo que estamos leyendo. Lo que el Señor dice, que nosotros tenemos que tener un amor que sin fingimiento, ¿verdad? Que vuestro amor sea sin fingimiento. Ahora les quiero decir, hay algunas cosas que usted y yo tenemos que analizar, porque algunas veces hemos tratado de fingir que somos hijos de Dios cuando en realidad las ataduras que traemos en realidad nos jalan al mundo que estábamos anteriormente. Entonces les quiero decir, no soy yo. Por eso dice el amor sea sin fingimiento. Y aquí entra lo bueno, aborrecer lo malo. Yo les hablé de una comida. Hay comidas que nosotros no las podemos ni oler. Yo personalmente les puedo decir que hay algunas comidas que sí no las puedo ni oler, no me agradan. Pero hay otras que me son una delicia.
Entonces aquí le voy a decir que este punto, tipo y figura, el término aborrecer lo malo, hermanos, es un término muy fuerte para expresarlo. ¿Sabe por qué? Aquí se trata de forjar una distancia, de forjar incluso un reto a, de alguna manera, forjar una guerra a lo malo. Y forjarle una guerra a lo malo es nosotros declarar definitivo que lo malo no estamos definitivo dispuestos a participar de ello. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todas estas cosas, hermanos, son cosas para nosotros. El otro versículo 10 que dice el libro de Romanos, dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. Ciertamente ya lo habíamos hablado alguna ocasión anteriormente en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El punto aquí para usted y para mí es que nosotros tenemos en Cristo una promesa fiel. Esa promesa nos lleva a nosotros a entrar a otra dimensión. El verso 11 dice: en lo que requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? En lo que requiere de acción. La diligencia es acción, es poner en obra lo que escucha. Lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Aquí, por eso les dije: hey, ¿ustedes creen este sentimiento de la pereza? Esto no es un sentimiento de Dios, pero nosotros participamos de eso y sabe que lo toleramos y queremos justificarnos ante el hombre, pero ante Dios, ¿cómo nos vamos a justificar? Algunos no vienen a la iglesia por flojera, hermanos. Los que están, tal vez los que están viendo aquí, aún algunos pudieron estar aquí y decidieron no venir por alguna razón. Escúcheme, eso nos pasa a todos, pero ese es el reto de nosotros. Amén. Ese es el reto de nosotros. Dice: fervientes en el espíritu. Y la palabra ferviente tiene una actividad y es propia, dice la palabra. Fervientes en el espíritu, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. Entonces eso se trata de un servicio que requiere de atención. Déselo, el Señor lo merece. Amén. Una vez más les quiero recordar: no podemos iniciar el vuelo espiritual sin haber tomado una decisión firme. En el libro de Pedro allá nos menciona y nos dice la palabra de Dios: haciendo firme vuestra vocación y elección, no caeréis jamás, ni os dejará estar de ociosos. Pero déjale, voy a decir, esa decisión debe ser una elección propia de su corazón. Usted, yo personalmente, nosotros en nuestra elección forjamos una lucha, un reto a alcanzar. Y le voy a decir: hay bendiciones para usted, bendiciones para mí, pero se requiere de una decisión alcanzarlas. Amén. Esa decisión requiere de una acción. No podemos despegar nosotros sin Cristo. Y la decisión de buscar que Cristo tome nuestra vida, que Él sea el que a nosotros nos permita ser fortalecidos cada día. Hay una batalla en nosotros cada día. Yo sé que usted tuvo una batalla para llegar aquí, aunque usted no lo diga, pero ¿cuántos andaban a la carrera arreglándose? Ya va a ser hora y córranle y vámonos. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y sabe que y muchas veces lo hacemos más que todo para que no vean que llego tarde. Pero el punto es este: Señor, y que le duele en su corazón: Señor, es que no me gusta llegar tarde, quiero esforzarme. No se preocupe por lo que yo vaya a pensar. Preocúpese que Dios merece que nosotros nos esforcemos a darle lo mejor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Déjenle voy a decir que nosotros no podemos levantar el vuelo sin tomar una decisión firme, como les digo. Amén. Esta decisión debe estar en nuestro corazón. Así como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, dice que antes la enseñanza era de una manera que la ponían en los dinteles de la puerta, que no se les fuera a pasar, y esto era una enseñanza para toda la familia. ¿Sabe que esta es una enseñanza para toda la familia aquí con nosotros? Cuando nosotros queremos ser fieles y hacemos una decisión, es notoria la familia. ¿Sabe por qué es notoria? Porque la familia ve que en prioridad está su Creador. Yo le voy a decir que hay muchas cosas que nos enredan y nos llaman y nos jalan para atrás. No desconozco todo eso. Y muchas veces, ¿sabe qué? Incluso nos cuesta incluso la crítica de nuestra propia familia que amamos tanto. Que la misma familia dice, llega a sentirse: oye, ¿cómo va a ser más importante la iglesia que yo? Pero usted tiene que tener la respuesta: no es la iglesia, es el Todopoderoso al que voy a honrar y glorificar. Usted tiene que saber la respuesta. No es la iglesia, es el Todopoderoso que yo voy a honrar en ese lugar por
que es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. No está en el número que estamos aquí, está en la calidad de lo que debemos ser nosotros aquí. La calidad de lo que Dios espera de nosotros aquí. No nos quiere solamente de cuerpo presente, nos quiere que nosotros de verdad reconozcamos quién es Él. Le sirvamos por lo que Él es, porque Él merece ese servicio. Que lo amemos por lo que Él es, no por lo que va a decir la gente, por lo que Él es. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios para mí? Lo que Él es para usted, para mí, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, aleluya. Yo no sé, pero esto tiene que estar en nuestra frente, en todos los lugares. Les quiero decir que si le llaman aleluya, no se apure, gracias a Dios, porque el aleluya es una adoración a Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Si usted es necesitado a alabar a Dios y a glorificar a Dios, es por una razón. ¿Sabe por qué? Porque cada que usted hace eso, usted rompe ligaduras que lo ataban y lo atan. ¿Sabe qué? Nosotros, es por eso que llega el momento que el enemigo no nos puede a nosotros detener de ninguna manera, porque la prioridad es Dios para nosotros. Aleluya, Él sea la honra y la gloria por siempre. Este es el propósito. Dios tiene eso en propósito, amén. Va a llegar el día, y este día, ¿sabe qué? Este día es esencial. Si nosotros tenemos una mediocridad en el servicio de Dios, tenemos el riesgo de quedarnos, tenemos el riesgo de perdernos. Cada día que pasa es una oportunidad para nosotros hacer una elección firme, amén. Vamos a tomar esa decisión con entendimiento, amén. No podemos despegar sin Cristo. En otras palabras, que Cristo gobierne nuestra vida. Él es ley para nosotros, debe ser ley para nosotros, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déjele, voy a decir, Dios es bueno, déselo. Lo que nosotros leímos en la palabra de Dios no es una definición que yo inventé. La definición que Dios le da al pecado es algo terrible, amén. Una vez más, abra su Biblia, que usted la leyó, primera de Juan, y usted va a mirar, esta definición Dios se la permitió mirar a Juan, amén. El pecado está definitivamente clasificado como malo por Dios. No es por mí, es por Dios, amén. El problema es que algunos no conocen qué es lo malo y no conocen qué es lo bueno. Ese es el problema. Pero cuando usted conoce qué es lo bueno y qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sabe qué? Con sabiduría y entendimiento elige lo mejor. Y lo mejor es servirle a Dios. Amén. Lo que usted leyó ahí dice que aquel que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. En otras palabras, Juan miró el pecado como una infracción a la ley de Dios. Ahora, si usted mira ahí el verso 1, mira al cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a tener ese privilegio, esa semejanza. Un día vamos a tener la dicha de decir, valió la pena en nosotros mirar el pecado como una infracción de su ley, de su voluntad. Valió la pena que lo mirara usted así. Pero qué bueno que podamos nosotros mirar y analizar qué hay en nuestros sentimientos, qué hay en nuestra manera de pensar, qué hay en nuestra manera de sentir. Amén. Les quiero decir que el pecado, como les dije en el principio, es un sentimiento que opera. Y déjenle decir que lo peor de las cosas es que hoy en día la acción es pecado. Pero déjenle decir que Dios puso en esta dispensación que también el pensar lo malo es pecado. ¿Usted sabe qué? Dice, muchas veces el que adulteraba tenía que verse enredado en el acto del adulterio. Ahora, con simple desear la mujer de su prójimo, es usted participar del pecado. Mire, por eso le digo que el pecado es un pensamiento que nosotros tenemos que saber que llega a operar y tomar posesión en nosotros.
los que han sido de alguna manera impactados por las adicciones. Piense solamente de qué manera el enemigo llega una vez más a tratar o de tentar en lo que usted de alguna manera había participado en otro tiempo. Le digo yo, de vez en cuando llega ese pensamiento, el Señor, reprende estas cosas. Ya te conozco, ya sé. ¿Sabe que yo hablo de esa manera? Ya te conozco, ya sé quién es el que me está tratando de invitar a esos pensamientos. En otras palabras, ¿sabe qué? Es el tiempo de nosotros cortarle. Señor, no nos repréndele en el nombre de Jesús. Esto no es lo que tú tienes para mí. Esto es lo que tenía el enemigo para mí, me tenía atado. Y era una atadura de muerte. Ahora por tu gracia soy salvo. Por tu gracia soy libre. ¿Por qué permitir que aún en el pensamiento me ate el enemigo? O díganme si no ha pasado por su mente los que eran adictos a algo, que llega ese pensamiento y los trata de alguna manera impactar. Ustedes que han sufrido esas cosas, ¿no los ha llegado a impactar así? Yo sé que sí. Si usted dice que no, pues qué bueno, gracias a Dios, porque seré el único y serán los únicos los que dijeron que sí. Pero todo esto, ¿cuántos de alguna manera son, ellos participantes de algunas costumbres? Su costumbre era echar maldiciones. ¿Y sabe qué? Es fácil que el enemigo de una repente se manifieste otra vez. Las maldiciones no son con Dios, dice que de todo lo que hablamos vamos a dar cuentas. Entonces Dios tiene por todos lados, nos arrima, hasta de lo que hablamos y de lo que pensamos. ¿Cuántas veces está trabajando, se da un golpe, dice, y empieza a salir en vez de una bendición? Ay, Señor, gracias porque me golpeé. Empieza a salir una maldición de su boca. Ha pasado en algunos. Tiempo de reprender, Señor, no reprende estas cosas. O sea que esta es la parte. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Tratando de alguna manera perturbar nuestro vuelo que llevamos. Amén. Algunos ya han alcanzado un nivel donde saben lo que es disfrutar con Dios, su presencia. Y esos son los que usted y yo tal vez de alguna manera podemos hablarles con entendimiento. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y esto es para que usted mire, analice qué hay en su pensamiento. Y le voy a decir que hace unos días vino nuestro hermano, un hermano que vino y estuvo enseñando aquí. Y dice, muchas veces nosotros venimos aquí al altar teniendo algo contra nuestro hermano. Y no lo dijo el hermano, ¿sabe qué? Lo dice la palabra de Dios. Si estás aquí en el altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, corre, ve y arregla estas cosas. Pero ¿sabe qué? Nosotros hablamos mal de nuestro hermano, pero seguimos presentándonos ante Dios como justificados, como que nada pasó, como que Dios no lo sabe. Cuando Dios todo lo conoce de nosotros. ¿A quién engañamos en esa manera? A nadie, a nosotros mismos. ¿A quién vamos a tratar de alguna manera hacerle saber que nosotros por alguna razón tenemos eso en nuestro corazón y que vamos a justificarnos por la razón que le demos? A Dios no le vamos a poder hacer eso. Ante un hermano se le puede decir y decir, tal vez si el hermano te dice, pues bueno, es su decisión, no le puedo cambiar su manera de pensar. Pero Dios conoce todo de nosotros. No puede ser burlado. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios a través de su palabra nos hace ver estas cosas como usted la leyó. Así es que dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado y se infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es un punto que usted debe mirar. El pecado es todo lo que va contrario a la voluntad de Dios. Ahora, son muchas cosas, pero ¿cómo podemos nosotros aprender todas estas cosas? ¿Saben nosotros cómo podemos aprender qué es lo bueno y qué es lo malo? Nosotros interesándonos a escudriñar las escrituras. En la palabra de Dios a nosotros nos especifica de qué no debemos de participar, de qué no debemos nosotros ni siquiera voltear a ver. Entonces todas estas cosas están en la enseñanza, en la palabra de Dios, pero tenemos que hacer el tiempo para nosotros mirar la palabra y aprender de la palabra. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Al sea la honra y la gloria. Amén. Déjale, voy a decir que para usted y para mí esta palabra debe ser de alguna manera el fundamento. Déjale, voy a decir que Dios quiere forjar un fundamento donde nosotros estemos firmes. El enemigo también, él a su manera de ser, forja un fundamento en los hijos desobedientes. Les quiero decir, en el ser humano
el enemigo forja también un fundamento para que no se mueva fácilmente. Es decir, lo mete en mentira, lo mete en engaño, lo mete en desobediencia, lo mete en tantas cosas que forja un fundamento en la vida del pecador. Y es por eso que el pecador sabe que no es una sola cosa la que tiene que dejar para servirle a Dios, sino son muchas que le llaman la atención. Y es por eso que muchos mejor anhelan y prefieren quedarse con esa falsedad y esa fantasía que saben que es muerte, y mejor prefieren eso que entregarse a Cristo. Les quiero decir, el apóstol Pablo, una vez más, lo que estábamos hablando, el pecado rompe la relación con Dios, con nosotros. Pero yo le voy a decir aquí, el apóstol Pablo, Dios le permite mirar el pecado como el aguijón de muerte. Lo que usted y yo leímos. Amén. El aguijón de muerte. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Lo que usted leyó en el capítulo 15, verso 56, que dice así: para usted y para mí esto no es excepción de personas, es para todos, sin excepción. Y lo que dice la escritura es para que usted y yo lo miramos. Dice, ya que el aguijón de la muerte es que es el pecado. Amén. Y el poder del pecado es la ley. En otras palabras, es lo que yo estaba hablando. El poder del pecado es ley para el pecador también, porque se forja una ley que el pecador no quiere dejar de pecar, le agrada el pecado, se enamora del pecado. Es algo terrible lo que es, de alguna manera se puede decir en todo esto, pero es una verdad que está entre nosotros. Para que alguien le pueda servir a Cristo necesita enamorarse de Dios, necesita de verdad amar a Dios. Lo que usted leyó en la palabra de Dios dice que vuestro amor no sea, que sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y, dice que, y anhelando lo bueno. Amén. Pero déjele, voy a decir aquí, aunque usted no lo acepte, es una verdad que está entre nosotros. ¿Sabe por qué el pecador se enamora del pecado? Porque le agrada a su carne lo que vive en el pecado. Y aunque su palabra no dice estoy enamorado del pecado, porque eso nunca lo va a decir, pero su actitud y su actividad está a favor de lo que ama en realidad. Dice que donde está el anhelo de su corazón, ahí está su alma también. Entonces es lo que anhela el hombre. ¿Sabe que anhela el pecado? Porque lo ama, lo disfruta. Pero cuando conozca cuál es el resultado del pecado, entonces le voy a decir que tiene que tomar una decisión, y es el tiempo de tomarla. Porque le voy a decir que tiene que saber que el pecado lo lleva a la muerte. El pecado le produce muerte. Ahora tiene que también saber que en Cristo tenemos una promesa de vida eterna. Esa promesa de vida eterna es para usted y para mí, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros le queremos servir a Dios. Amén. Dios tiene para nosotros esto. El enemigo también tiene para nosotros esas cosas que son ficticias, pasajeras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir hacer y servir? ¿A quién vamos a servir? Amén. No podemos, una vez más, despegar nuestro vuelo sin Cristo. Les quiero decir, esto es algo terrible, pero es una manera que ya, incluso ya lo habíamos visto hace ratito, que yo les estaba mencionando esto. La actitud, el sentimiento que a nosotros nos invade, nos lleva a cometer todo este tipo de situaciones que nos atan al pecado. Amén. Ese sentimiento nos lleva a nosotros tomar actitudes que son inconversas, actitudes pecaminosas, actitudes que a nosotros nos llevan lejos de la voluntad de Dios. Y entre la actitud ahí va muchas cosas que se hacen costumbres, hábitos, como yo se los había mencionado hace un momento, y nos invita a participar de cosas que corrompen nuestra alma, la hacen esclava del pecado para muerte. Pero déjale, voy a decir gracias a Dios, porque Dios hizo una maravilla a favor de usted y de mí. Entregó su vida en el Calvario para deshacer las obras que tenía Satanás en nosotros. Por gracia somos salvos y por su misericordia. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios porque ha alcanzado la misericordia. Aleluya. Estas cosas que Dios tiene para usted y para mí no solamente son una promesa, es un hecho que si usted lo mira como lo que es un hecho que Dios definitivo lo va a cumplir. Porque dice que no
es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son fieles y verdaderas. Pero para esto requiere que usted y yo tomemos acción. Amén. El libro de Romanos capítulo 6 verso 23 tiene dos partes. Ese versículo está dividido en dos. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es en esa área de muerte. Hay muchas actividades que se hacen ley, y son ley para el hombre porque las ama y de alguna manera las pone y están siempre participando en su vida. Solamente si te ponemos un ejemplo así, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si ponemos esa parte para nosotros, usted personalmente mire qué es lo que más ama. ¿Ama a Dios sobre su familia? ¿Ama a Dios sobre lo que tiene? Yo amaría a Dios sobre lo que tengo, que no tengo nada, pero al final muchas cosas así nos pasan, y todos estamos invitados a analizar todo eso. Pero se requiere de que usted y yo tengamos definitivo el entendimiento para decidir lo bueno. Amén. De ahí le voy a decir, se requiere de un evento para nosotros poder de una manera emprender el vuelo. No podemos despegar este vuelo sin Cristo, pero también, déjale voy a decir, para poder despegar este vuelo necesitamos creerle a Cristo en su totalidad. Creerle en Cristo en su totalidad. Amén. A Él sea la honra y la gloria de Dios. Yo le voy a decir, vamos a leer otras dos escrituras y vamos a parar aquí. Les quiero decir que Dios dejó un medio para que usted y yo podamos entender realmente que es importante lo que Él dejó establecido, porque es palabra de Dios, es Dios el que hizo la promesa. Amén. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos allí al verso 24. Y esta parte, déjale voy a decir, se trata de que dice la escritura que si usted le cree a su palabra. Entonces el punto está aquí. Tenemos que saber quién es la palabra. Si usted le cree a Dios, Él es la palabra. Amén. Capítulo 5, verso 24. Cuando usted y yo le creamos a su palabra, le voy a decir, empieza a haber un cambio en nuestras vidas. 5:24 del libro de Juan, Evangelio según San Juan. ¿Lo tienen? Ya voy a terminar, dos escrituras nomás, permitan. Hay muchas escrituras que hablan de esto, pero le voy a decir que, porque sabe que se requiere que si nosotros queremos levantar el vuelo, tenemos que alimentarnos. Quedamos cortos siempre en el tiempo. Hay un alimento que nos permite levantar el vuelo a nosotros, que es lo mismo, la palabra de Dios, el pan de vida, que es ahí un lugar que nosotros debemos estar, que es en Jesús, que es la luz del mundo, es el que alumbra nuestro camino. O sea, todos esos versículos no vamos a poder mirar, y no es un estudio bíblico también así como para irnos detalladamente, pero dice versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso que usted le crea. Le voy a decir, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado, dice, de muerte a vida. ¿Sabe qué? En cuanto entramos a Cristo, el enemigo pierde la potestad de nosotros. Pero también le quiero decir, esa ley de pecado nos puede regresar al estado que vivíamos antes. Requiere de que nosotros hagamos una decisión en nuestro ser. Por eso dice, no podemos despegar sin Cristo. Se trata de que nosotros vayamos en Cristo para ir seguros. Si vamos en Cristo, el enemigo no va a poder a nosotros jalarnos, a menos que nosotros, por nuestro propio entendimiento que teníamos anteriormente en el pecado, nos dejemos convencer. Porque ese es el punto. Nosotros sabíamos lo que a nosotros nos gustaba. Les quiero decir que la flojera ha operado en muchos de nosotros. Es más, nosotros en el término espiritual somos flojos por naturaleza. El enemigo ha usado muchas estrategias, y déjale decir que en este tiempo está usando una estrategia que es similar a la que usó ahí en el Edén. ¿Sabe qué le dijo a Eva? Con que Dios dijo. Y aquí muchos de los que aún conocemos la palabra de Dios, leemos esta palabra, la escudriñamos, la predicamos, y muchos dicen, con que Dios dice, pero yo decido hacer así. Dios decidió una manera y usted decide hacer otra.
Estamos hablando del mismo espíritu. ¿Sabe qué? El enemigo no se va a presentar como él es. Cuando se presentó a Eva, no se presentó como diablo, se presentó como ¿qué? Como una serpiente. Así también aquí no se va a presentar como diablo, se va a presentar en un pensamiento incluso, y usted ni cuenta se da en ocasiones. Tenemos que aprender quién es el enemigo de nuestra alma. Amén. ¿Me permiten otra escritura? Le voy a decir que esta es otra de las decisiones que usted tiene que tomar ahí mismo en el capítulo 6, verso 35 del libro de Juan. Le voy a decir que para usted y para mí es esta palabra, y es un pan que necesitamos constantemente. Ciertamente hay muchas escrituras que nos hablan de estas cosas. Y les quiero decir que para nosotros se tiene que convertir Jesús en nuestro pan cotidiano, diario. 6:35. Y aquí cerramos. Yo le voy a decir que todo esto que usted escuchó este día, yo creo que algunas cosas le van a servir para que usted tome decisiones con sabiduría. Que usted vea el pecado como lo que es un aguijón de muerte. Que usted vea el pecado tal como también lo miró Juan, como un infringimiento de la ley. El pecado es algo que traspasa lo demandado por Dios. Amén. Entonces ese es el propósito. Verso 35 dice que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta parte, con Jesús estamos completos. El libro de Colosenses dice que nosotros estamos completos en Cristo. Dice, pues en Él habita toda la plenitud y la deidad de Cristo, y en Él estamos completos. En otras palabras, todos esos pensamientos ficticios que a nosotros nos llama la atención, que vivíamos para nosotros deleites temporales, participar. Le voy a decir que teniendo a Cristo no los necesitamos, ni nos hacen falta, ni tampoco podemos compararlos con lo que Dios tiene para nosotros. Si quiere deleitarse, es un gozo permanente y gratis. Solamente el precio es obediencia. Si quiere caminar seguro, es lo mismo. Gratuitamente solamente requiere de obediencia y va a caminar seguro en Cristo Jesús. Si quiere usted, de verdad usted ir disfrutando el servirle a Dios, tiene que de verdad mirar a Dios como lo que Él es, el Todopoderoso, el Creador de su vida. Aleluya. Él merece la honra y la gloria. Amén. Y también otra de las cosas que le quiero decir: si usted quiere mirar a Cristo como el Dios Salvador, tiene que saber que solamente en Él está su salvación, en nadie más. Amén. Una vez más, no podemos despegar el vuelo sin Cristo. No podemos despegar nuestra vida mundana sin Cristo. Por sí mismos no. Por eso hoy en día yo no sé si usted quiera venir a los pies de Cristo, y si viene al altar, dígale al Señor: Señor, no sé cuántas veces me he dejado conquistar de la desobediencia, no sé cuántas veces a lo malo yo le he llamado bueno, pero perdóname, permíteme mirar y analizar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar que Dios a usted le va a permitir mirar lo bueno y lo malo con otros ojos que realmente son los que tiene que mirar usted las cosas. Amén. El altar está abierto. Ahorita que venga al altar, nuestra hermana Mayra pide oración por su mamá, por su hermana. Está en el hospital y su mamá también. Ok. Escuchen esto. Oremos como si fuera su necesidad. Una vez más les digo, la oración es algo que usted y yo lo tenemos que tener como una necesidad. ¿Quiere romper ligaduras de flojera? Aprenda a amar a Cristo. ¿Cómo va a aprender a amar a Cristo? Relacionándose con Él, enamorándose de Él. ¿Sabe que yo no sé cuántos de ustedes pasaron por un noviazgo donde la novia o el novio, él le va a decir que era una prioridad del tiempo? Yo no sé, mi etapa era que a las 7 de la tarde tenía que ir a una cita con mi novia. Y sabe que desde que estaba en el trabajo ya estaba pensando, sabe que me voy a llegar, me voy a bañar y corriendo porque ya no voy a alcanzar el tiempo para llegar. Quería estar ahí antes de las 7.
así también nosotros para con Dios. ¿Sabe que usted y yo somos la novia de Cristo? Y yo no sé si siente ese anhelo, si está enamorada a esa magnitud, pero sí veo algunos que están enamorados a esa magnitud. Que no pare ese amor para su Creador. Amén. Y vamos a hacer esta oración y también oramos por nuestros hermanos que a través de esta pantalla nos permiten llegar a sus hogares. Que Dios bendiga sus vidas. Y oremos también por nuestra hermana Angélica, hermanita Génesis. Que Dios les bendiga grandemente. Y también por todos aquellos que hemos estado orando, sigamos orando. Y aquí en particular por la hermana de nuestra hermana Mayra y por su mamá. Amén. Levante su voz y empecemos a orar. Vamos a despedir esta programación. Y vamos a pedirles a los hermanos que estén atentos. El martes una vez más vamos a estar aquí por estos medios. Que el Señor nos permita llegar a sus hogares otra vez, amén. Pero vamos a orar y despedimos esta programación y después oramos todos juntos aquí. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por todas las bendiciones que tú tienes, Padre amado, para tu pueblo en promesa fiel. Padre bendito, gracias porque tú tienes, Señor, una promesa, Señor. Padre bendito, que nos debe llenar de gozo, Señor Jesús. Tú lo has dicho en tu palabra, Señor Jesús. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes aún en la oración, porque es mayor el precio y también lo que tú tienes en promesa para nosotros que lo que pudiéramos sufrir aquí en el transcurso del caminar en tu servicio, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, Señor, derramada a favor, Señor, de estas necesidades que están en tu presencia. Una vez más, Señor, como siempre, Padre amado, siempre la necesidad, estamos en clamor, en súplica. Y esta vez es por nuestra hermana Mayra, la hermana de nuestra hermana Mayra, por su mamá que está en el hospital también, y por su hermana que está en el hospital y por su mamá también. Y también pedimos, Señor Jesús, por nuestra hermana Angélica, por Génesis, por los enfermos que están en nuestros medios, la nieta de nuestra hermana Lili, la hija o sobrina de nuestra hermana Aguilar. Padre amado, por nuestra hermana Nancy, seguimos suplicando, dándote las gracias por lo que ya hiciste, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos permitas escuchar también su testimonio de lo que has hecho en su vida. También, Padre amoroso, por nuestro hermano Ismael y por todos los que están aquí, por las peticiones que se han puesto, por la familia de nuestro hermano Vicente, Señor Jesús, que tú conoces su necesidad. Tómala, poderoso Dios, en tus manos y ten compasión, Señor, y derrama de tu gracia. Tú, Señor Jesús, conoces las situaciones. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tus siervos que están desde sus hogares con nosotros, pidiendo, Señor, también por estas necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, despedimos esta programación, suplicándote una bendición, Señor, para tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús.